El puesto se publicó un lunes. La víctima murió ese mismo viernes. Entre esas dos fechas, una carrera médica impecable se partió en dos. Les voy a contar qué pasó realmente, no lo que dijo el comunicado de la clínica, no lo que declaró el abogado de la defensa, lo que dicen los expedientes, los registros digitales, los informes forenses y las actas del juicio. Si es la primera vez que entran a este canal, les explico cómo funciona antes de que sigan viendo. Todo lo que digo viene con documento, no hay especulación. Hay folio, hay fecha, hay nombre de quien firmó la orden. Suscríbanse, active la campanita y quédense hasta el final. Esto no es entretenimiento, es documento. La historia que vamos a revisar hoy ocurrió en un hospital universitario del norte del país. Dos médicas residentes, un solo puesto de investigación para un programa de excelencia que ambas habían preparado durante casi 2 años. Una lo obtuvo, la otra no, y esa diferencia cambió todo para siempre. Vamos por partes, sin apuro. Cada detalle tiene su peso. El puesto de investigador junior del programa de investigación clínica del hospital se publicó oficialmente el lunes 14 de abril. Era una plaza fija para un proyecto de estudio de enfermedades autoinmunes. El anuncio especificaba requisitos claros: perfil de investigación, disponibilidad horaria completa y un compromiso mínimo de 3 años. El entregable final, un protocolo completo publicado al cierre del ciclo. 17 solicitudes llegaron al comité. De esas 17, se redujo a una lista corta de 5 candidatas. Las 5 tenían currículum sólido. Las 5 tenían recomendaciones de supervisores directos. Las 5 aparentemente estaban calificadas. Pero cuando el comité redujo la lista a 3 semifinalistas, algo cambió en el aire. La dinámica de competencia se volvió más densa, más personal. La favorita del director del programa era la doctora Renata Solís. 31 años, residente de tercer año en medicina interna, 2 publicaciones académicas durante la residencia, una como coautora en una revista de medicina interna y otra como primera autora en un estudio piloto sobre indicadores inflamatorios. Su promedio de rotación era de 9.4 sobre 10. La tercera evaluadora del comité la definió en su informe escrito como una de las residentes más disciplinadas y consistentes de su generación. Esa frase aparecía textualmente en el acta de evaluación. No era un cumplido genérico, era un juicio documentado. La otra finalista era la doctora Valeria Herrera, 30 años, misma residencia, misma especialidad, sin publicaciones académicas, sin promedio tan alto. Valeria tenía 8.7 de promedio de rotación, inferior al de Renata, pero tenía algo que no se mide en un formato de evaluación y que no aparece en ningún currículum. Llevaba 3 años trabajando directamente en el diseño del proyecto que el puesto financiaría. No de forma oficial, de forma voluntaria. 700 horas no remuneradas entre 2021 y 2024, preparando la estructura del protocolo, definiendo las variables, buscando la literatura base. Ella había escrito las primeras 12 páginas del documento que eventualmente se presentó como propuesta oficial del programa. Nadie se lo había pedido, nadie lo iba a compensar. Lo hizo porque creía en el proyecto. La decisión final se tomó el 21 de abril, en una reunión cerrada del comité de selección. Ese día, a puerta cerrada, 3 de los 5 miembros votaron por Renata Solís como primera opción. 2 votaron por Valeria. Renata fue seleccionada. Valeria quedó como suplente oficial. El acta de esa reunión, que fue recuperada durante la investigación y presentada como prueba en el juicio, refleja la votación y los nombres de quienes votaron en cada dirección. Ese mismo día, a las 16:47, el correo electrónico oficial con el resultado salió hacia las candidatas. Renata recibió el mensaje a las 17:02. Contestó a las 17:14 con una sola línea. Agradezco la confianza del comité. Empiezo el próximo lunes. Ese correo fue recuperado durante la investigación y figura en el expediente digital como Exhibit número 4. El horario exacto de envío y respuesta fue verificado con los registros del servidor. Valeria recebeu seu às 17:08. No respondió ese día. El registro de actividad de su cuenta de correo muestra que abrió el mensaje a las 17:31.
Lo releyó a las 21:14. No respondió nunca. Hasta ese momento, según todos los registros disponibles, Valeria Herrera no tenía antecedentes de odio, resentimiento ni perturbación emocional hacia Renata Solís. No existían en su expediente disciplinario ni en sus evaluaciones previas ninguna sanción, amonestación o reporte que sugiriera un patrón de conducta violenta. Sus supervisores la describían como callada, metódica, profundamente dedicada. Nada más. Los archivos dicen que era una residente correcta. Los archivos no dicen lo que no puede medir. Pero hay algo más que la ciencia no mide y que los expedientes no registran por completo. El peso de haber invertido 3 años de tu vida en algo y que alguien más recoja el fruto sin saber lo que costó construirlo. Vamos a seguir. Esto se pone más denso. Las cosas se aceleraron a partir del miércoles siguiente. El 23 de abril, Renata comenzó sus nuevas funciones en el programa de investigación. Los primeros días fueron de transición, reuniones con el equipo investigador, revisión de literatura, asignación de horarios de laboratorio. Renata se reunió con el director del programa para coordinar el cronograma del estudio piloto. Asistió a su primera sesión de trabajo ese mismo miércoles por la tarde. Nada fuera de lo normal. Valeria, por su parte, seguía en su rotación habitual en medicina interna. Según el registro de entrada y salida del hospital, que fue su penado durante la investigación, asistió a sus turnos con normalidad entre el 22 y el 25 de abril. Pero algo cambió. Los enfermeros que trabajaban con ella en esa semana dejaron constancia informal. Algunas declaraciones fueron recuperadas durante el juicio. Otras quedaron en notas internas del hospital que salieron a la luz durante el proceso, de que Valeria estaba rara, que no hablaba con nadie, que había días en que no saludaba a nadie al llegar. 3 enfermeros independientes declararon haber notado ese cambio. No era paranoia de ellos, era un patrón observable. En al menos 2 ocasiones durante esa semana, según declaró en juicio la enfermera Leticia Monteverde, Valeria se quedó mirando el escritorio de Renata durante varios minutos, sin razón aparente. La enfermera dijo que le preguntó si necesitaba algo, y que Valeria respondió, no, gracias, sin mirarla, con la vista fija en el espacio donde Renata trabajaba. Uno de los enfermeros declarados durante el juicio, su nombre no aparece en este roteiro por respeto a su privacidad, declaró que Valeria le preguntó, el miércoles 23 por la tarde, dónde iba a estar Renata el viernes siguiente. El enfermero respondió que no sabía con certeza, pero que probablemente estaría en la guardia larga. Valeria asintió y no dijo nada más. No preguntó nada después. No mencionó el tema de nuevo. El viernes 25 de abril era un día de guardia larga en el hospital. Renata debía permanecer en el edificio desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, cubriendo el área de urgencias de su planta. Valeria tenía turno de día, de 7 a 3. Eso constaba en el horario oficial. A las 3 de la tarde, Valeria terminó su turno. Se supone que debería haberse ido a casa. No lo hizo. La vigilancia del edificio, mediante los registros de la puerta principal y la puerta lateral, mostró que Valeria no salió por ninguna de las 2 puertas principales. Usó la puerta lateral del ala de investigación, la que da acceso directo al pasillo donde estaba la oficina del programa de investigación. Esa puerta requiere tarjeta de acceso. El acceso fue registrado. A las 15:47, la cámara 7 del circuito interno de televisión del edificio grabó a Valeria entrando en la oficina donde Renata trabajaba sola. Llevaba un maletín negro en la mano izquierda. El ángulo de la cámara permite ver la cara de Valeria con claridad suficiente para identificación. La grabación no tiene ediciones detectables según el informe pericial. A las 16:12, la misma cámara grabó a Valeria saliendo de la oficina. Caminaba rápido, más rápido que cuando entró. Llevaba el mismo maletín negro. A las 16:31, Renata fue encontrada sin conocimiento en su oficina por una enfermera que pasó a dejar unos documentos. La enfermera, según su declaración en la escena, tocó la puerta. No hubo respuesta. Entró y encontró a Renata sentada en la silla, inclinada sobre el escritorio, sin respiración visible. Llamó al código azul a las 16:33.
Los registros del hospital certifican la hora exacta de la llamada. A las 16:58, después de 45 minutos de maniobras de reanimación, los equipos de urgencias declararon el fallecimiento de Renata Solís. La hora de defunción fue registrada a las 16:58 conforme al protocolo del hospital. No hubo nada que hacer. La autopsia, solicitada por la Fiscalía ese mismo día, reveló la causa de la muerte: parada cardiorrespiratoria inducida por asfixia mecánica. El forense identificó signos de presión en la zona del cuello compatibles con la aplicación de fuerza manual. No había heridas visibles de arma punzante, ni señales de defensa en los brazos o las manos. Las uñas de Renata no mostraban restos de piel ajena. Los peritos concluyeron que Renata no se defendió porque no esperaba el ataque, porque no esperaba que alguien que consideraba una colega fuera a hacer lo que hizo. No forcejeó, no gritó, no tuvo tiempo. Vamos a hacer una pausa antes de seguir. Si necesitan un momento, pausen el video. Lo que viene a continuación es la parte que más me cuesta contar. La investigación formal nachalás esa misma noche. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por Homicide Qualified. El primer paso fue revisar las cámaras. El segundo, identificar quién estuvo en esa oficina entre las 15:47 y las 16:31. El tercero, revisar los registros de acceso electrónico del edificio. El sistema de control de acceso del ala de investigación requería tarjeta de identificación para abrir cada puerta. El registro mostró que la tarjeta de identificación de Valeria Herrera fue utilizada para abrir la puerta de la oficina a las 15:48. Eso era consistente con la grabación de la cámara 7. La tarjeta fue usada nuevamente para salir a las 16:13. Los datos del chip coincidían con un margen de 3 minutos respecto a la grabación de video. Pero eso, por sí solo, no era suficiente para acusar a nadie. Un registro de tarjeta de acceso es evidencia circunstancial, hasta que se demuestra que no fue usado por otra persona con acceso. Cualquiera que tuviera la tarjeta podía haber entrado. No había, todavía, una conexión directa entre Valeria y lo que pasó dentro de esa oficina. La investigación entonces recurrió a lo que nadie puede falsificar fácilmente: la evidencia digital. El maletín negro que Valeria llevó a la oficina fue requisado de su casillero personal al día siguiente, 26 de abril, con orden judicial. Dentro había 2 jeringas desechables, etiquetadas con el nombre de Renata Solís y la palabra placebo, escrita a mano con marcador negro. Los contenidos fueron analizados por el laboratorio forense del tribunal. Los resultados fueron irrefutables. Una de las jeringas contenía succinilcolina en concentración suficiente para causar parálisis respiratoria y muerte en un adulto. La otra contenía midazolam, un sedante que habría dejado a la víctima sin capacidad de resistencia física ni verbal. El análisis toxicológico de las sustancias en el cuerpo de Renata, realizado con muestra de sangre extraída durante la autopsia, confirmó la presencia de ambos compuestos en proporciones letales. Los peritos del laboratorio determinaron que la dosis administrada era aproximadamente 4 veces superior a la dosis terapéutica máxima para ambos fármacos. No fue un error, fue un exceso deliberado. Los fiscales tenían el medio, tenían el motivo, tenían la oportunidad. Lo que necesitaban entender era cómo Valeria había conseguido esas sustancias. El succinilcolina y el midazolam no se encuentran en el pasillo de una farmacia. Son sustancias controladas. Se encuentran en el área de anestésicos del quirófano, donde el acceso está estrictamente controlado por protocolos de seguridad hospitalaria. La investigación revisó los registros de dispensación del hospital. Cada extracción de sustancias controladas requería registro con nombre del médico solicitante, fecha, hora y firma en un libro de control. El registro del 25 de abril, el día de la muerte, mostraba una extracción a las 14:30, a nombre de la doctora Valeria Herrera, con la justificación manuscrita de uso en procedimiento programado. El procedimiento no existía. No había ninguna intervención programada para ese horario a nombre de Valeria Herrera. La firma de Valeria en el registro de extracción fue comparada con muestras de su puño y letra anteriores, formularios de la residencia, evaluaciones firmadas, solicitudes de rotaciones. Los peritos calígrafos del tribunal determinaron que la firma era auténtica.
No había duda de que ella misma había recogido las sustancias. Pero faltaba una pregunta que la defensa iba a intentar usar a su favor. ¿Por qué esas sustancias? ¿Por qué no un método más directo? Porque Valeria era médica. Sabía exactamente qué compuesto causar una muerte que pareciera natural, que no levantara alertas inmediatas en una guardia de hospital, que no deshacía marcas visibles de violencia externa. Sabía que el succinilcolina en dosis altas simula un colapso cardíaco. Sabía que sin una necropsia completa nadie notaría la diferencia en una primera revisión. Sabía que tenía 18 minutos entre que administró la inyección y que Renata dejó de respirar. Sabía que nadie la vería. Lo que no supo fue que iban a hacer la necropsia completa. Vamos a seguir. Esto se pone más frío. El 2 de mayo, 8 días después de la muerte de Renata, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de arresto en contra de Valeria Herrera por homicide qualified con alevosía. La orden fue ejecutada a las 7 de la mañana cuando Valeria llegaba a su departamento. Según el acta de arresto, no opuso resistencia, no dijo nada. Fue leída sus derechos y trasladada a la unidad de detención. En la audiencia inicial, Valeria se declaró inocente. Su defensa, asignada por el sistema, argumentó que los registros de tarjeta de acceso podían haber sido manipulados por terceros con acceso a los sistemas del hospital, que las jeringas podían haber sido plantadas por alguien interesado en incriminar a Valeria, y que el succinilcolina podría haber sido administrado por cualquier persona con acceso al área médica. 3 argumentos, ninguno sostenido por evidencia. Pero la defensa tenía razón en una cosa. La evidencia circunstancial, tomada por separado, podía no ser suficiente. La tarjeta podía ser clonada. Las jeringas podían ser shuguts. Necesitaban algo que conectara todo de forma directa. Lo encontraron en un detalle que la Fiscalía llamó la aguja en el pajar digital, los logs de actividad de la computadora que Valeria usaba en el hospital. Cada búsqueda, cada consulta, cada sitio web visitado durante el horario laboral queda registrado en los sistemas del hospital. No es un sistema secreto, es un protocolo estándar de seguridad informática. Los peritos de la Fiscalía encontraron, en los logs del sistema, una búsqueda realizada el 18 de abril, 3 días después del anuncio oficial del puesto, un día antes de la decisión del comité, a las 14:23 de la tarde. La búsqueda en el sistema de biblioteca médica del hospital registró los siguientes términos: parálisis inducida por succinilcolina en adultos, causas de muerte por asfixia mecánica sin marcas visibles, y protocolo de autopsia en casos de sospecha de paro cardíaco inducido. Valeria había consultado cómo funciona la sustancia que usaría para matar. Había consultado cómo hacer que pareciera natural. Había consultado qué buscaría un forense para determinar la causa real de la muerte. Lo había buscado desde una terminal que llevaba su nombre, en una red que llevaba registro. A las 14:23 de la tarde, mientras Renata estaba en su guardia normal y mientras Valeria debería haber estado revisando pacientes en medicina interna. El juicio comenzó el 10 de septiembre, 5 meses después del arresto. Fue un juicio público ante un tribunal con jurado reducido, 3 jueces profesionales y 2 legos, conforme al Código Penal del Estado. La doctora Valeria Herrera estuvo presente en todas las audiencias. Nunca lloró, nunca levantó la voz. Escuchaba todo con la expresión de alguien que está escuchando un informe meteorológico sobre una tormenta en otra ciudad. La Fiscalía presentó su caso en 4 etapas documentadas con precisión burocrática. Primero, oportunidad. Valeria estuvo en el edificio durante el horario exacto de la muerte. Estaba registrada con tarjeta, grabada por cámara y presente en el registro de puerta. No había salido del hospital después de terminar su turno. Segundo, medio. Valeria obtuvo las sustancias controladas con su propia firma en el registro oficial del hospital. Los peritos calígrafos confirmaron la autenticidad de su puño y letra. Tercero, intención. Los logs de su computadora showed que consultó los efectos del succinilcolina, los métodos de asfixia mecánica sin marcas y el protocolo de autopsia. Eso no es consulta académica normal, eso es un manual de asesinato. Cuarto, móvil. La Fiscalía reconstruyó la rivalidad profesional.
Presentó documentación sobre los 3 años de trabajo no remunerado de Valeria en el proyecto. Presentó el acta del comité donde Valeria quedó como suplente. Presentó las declaraciones de 2 testigos que escucharon a Valeria hablar sobre Renata en los días previos. La defensa intentó separar cada uno de esos puntos. Argumentó que consultar artículos académicos sobre fármacos es normal para cualquier médico, que el acceso con tarjeta no demuestra presencia efectiva dentro de la oficina, que las sustancias no prueban la intención, porque cualquier persona con acceso al área médica podría haberlas obtenido. Pero la fiscalía tenía un testigo que cambió la atmósfera de la sala. La doctora Melissa Zapata, compañera de residencia de Valeria, declaró que Valeria le había dicho el jueves 24 de abril, un día antes del asesinato, las siguientes palabras exactas según el registro taquigráfico del juicio: no le va a alcanzar para disfrutar lo que le dieron. La frase fue dicha en presencia de una tercera persona, la doctora Andrea Fuentes, que también declaró ante el tribunal confirmando las palabras textuales de Valeria. Ambas witnesses no tenían antecedentes de conflicto con Valeria, ni relación previa de enemistad. Los abogados de la defensa intentaron descalificarlas por inimistad personal, pero los jueces no encontraron elementos para sostener esa tesis. Ninguna de las dos tenía motivos para mentir. La doctora Melissa Zapata testificó durante 47 minutos. Cuando terminó de describir la conversación del jueves, hubo un silencio en la sala que el juez tuvo que romper con un «Continúe, por favor». El 28 de septiembre, después de 19 días de juicio, el jurado entró en deliberación. 7 horas después, a las 23:12 de la noche, el foreman del jurado levantó la mano y entregó el veredicto: culpable por homicide qualified con alevosía. Valeria no cambió de expresión. Miró al jurado, miró a la juge, miró hacia abajo. No lloró, no gritó, no dijo nada. La sentencia se leyó el 15 de octubre. La juge de instancia aplicó la pena máxima disponible bajo la legislación vigente: 30 años de prisión sin posibilidad de redención anticipada. 30 años. Más de la mitad de la vida de alguien que tenía 30 años. Además, se ordenó la cancelación definitiva de la licencia médica de Valeria Herrera, lo que significaba que nunca más podría ejercer la medicina en ninguna jurisdicción del país. La decisión se tomó ese mismo día y fue comunicada a Valeria en presencia de su defensa. El comunicado oficial del hospital, emitido 2 días después de la sentencia, fue de 3 párrafos. Decía: lamentamos profundamente lo ocurrido. Cooperamos plenamente con las autoridades en todas las instancias de la investigación. Reforzaremos los protocolos de seguridad en las áreas de sustancias controladas. Era insuficiente. La nota no decía que Renata Solís estaba muerta. No decía que Valeria Herrera había sido médica. No decía nada que importara. El caso llegó a apelación en marzo del año siguiente. La defensa argumentó que los peritos calígrafos no tenían certificación independiente, una objeción que el Tribunal de Alzada rechazó por extemporánea, ya que la defensa no la había presentado durante el juicio, que los logs del sistema podían haber sido modificados por personal externo con acceso administrativo, y que la búsqueda de artículos académicos en una computadora compartida no constituía prueba de intención individual. El Tribunal de Alzada negó la apelación en todas sus partes. Los argumentos de la defensa fueron considerados especulativos y carentes de soporte documental. La sentencia quedó confirmada en todas sus partes: 30 años de prisión, sin perdón, sin reducción. Ahora, piensen en esto un momento, no como spectators, como personas. Valeria Herrera tenía 30 años, tenía un título de médica, tenía una residencia en un hospital universitario, tenía un futuro. Todo lo que había estudiado durante años, todo lo que había invertido en horas de estudio y guardias no remuneradas y trabajo que nadie le reconoció, todo eso se destruyó en un viernes de abril, porque no pudo soportar que alguien más recibiera algo que ella creía que le pertenecía. Renata Solís tenía 31 años, tenía 2 publicaciones académicas, tenía un nombre que todavía no había llegado a las citas de revistas médicas, tenía un proyecto de investigación que había diseñado con sus manos y su inteligencia y su capacidad de trabajo, tenía un futuro que alguien más decidió terminar en menos de 1 hora,
con 2 compuestos químicos en una jeringa. 3 años de trabajo no reconocido, un puesto que se le escapó, una decisión del comité que no calibra lo que Valeria había invertido, y una reacción que destruye a otra persona y a sí misma. La próxima vez que alguien les diga que la competencia profesional es sana, que el mérito siempre gana, que el sistema recompensa a los mejores, piensen en Renata y Valeria. Piensen en lo que un puesto de investigación puede costar cuando la persona equivocada lo quiere demasiado y no tiene las herramientas para procesar la frustración de no haberlo obtenido. Si este caso les impactó, si creen que la información debe llegar a más personas, compartan este video. Dejen un comentario con su opinión. La sección está abierta. Lean lo que otros han escrito. Y recuerda, lo que aquí se dice viene con documento. Los archivos no mienten. Yo guardo los míos.